Hola mis amigos, bienvenidos a un programa más de Políticamente Incorrecto y hoy también vamos a arrancar con esta opinión políticamente incorrecto. Y es que en esta semana las redes se llenaron de hashtag de Cuba Londra. Pues como ustedes saben, se le retiró la visa por parte de la Cancillería a la periodista cubana que se encontraba justamente con visa de periodismo en nuestro país. ¿Y qué sensaciones han causado? Bueno, hay de todos los tipos. En primer lugar, algunos medios como que muy políticamente correctos se solidarizan con ella y que Manuelita Pic también le manda su solidaridad desde otro país. Pero yo me pongo a pensar en algo. Las personas que son de mi generación tal vez les enseñaron lo mismo que a mí. Cívica y defensa civil se llamaba la materia en la escuela. Y ahí me enseñaron a mí que el himno nacional, el escudo y la bandera del Ecuador se respeta, porque esa es nuestra identidad, ese es nuestro patriotismo, eso nos distingue de pertenecer a otro país. Y que venga una persona que además tiene un agravante, que es que no nació en este país, a burlarse de esa manera del himno nacional, quizá sí ameritaba ponerle un alto a lo que estaba haciendo, porque se le ha permitido mucho, porque hay que admitir, se le ha permitido todo en redes sociales y esta fue simplemente la gota que derramó el vaso. Entonces, personalmente pienso que esto debería ser un ejemplo para que nosotros podamos respetarnos mutuamente y no transgredir la libertad del otro. Es decir, no porque estoy atrás de un micrófono puedo insultar al país que me dio cabida, no porque estoy atrás de un micrófono me voy a comenzar a inventar falsos a una persona, o porque estoy atrás de un micrófono voy a comenzar a decir simplemente sancionen al Ecuador por lo que está haciendo sus gobernantes. No, pienso que los límites en la libertad de expresión hacían falta desde hace mucho tiempo ya y esta fue una prueba. Ahora, lo que sí les invito a pensar, como siempre les digo mis amigos, ¿qué está detrás? Cuando los titulares amarillistas se toman los medios de comunicación, puede ser una cortina de humo. Y les comento que el mismo día en que todo salió sobre Cuba Londra, ese mismo día comenzaba la audiencia del caso Villavicencio para el juzgamiento de los autores materiales. Con todo lo que pasó acá, simplemente eso pasó a un perfil bajo y la audiencia que se está realizando entre el día miércoles y el día jueves simplemente pasó a un segundo plano. Entonces no nos despistemos de lo realmente importante, que es que este país tenga justicia, que en este país no haya impunidad, que en este país los actores políticos no tengan temor por sus vidas cuando hacen o dicen las verdades que a muchos incomodan y sobre todo a los sectores que están en el poder. Pensemos en que esto podía haber sido una cortina de humo y ayúdenme a descubrir qué más puede estar detrás de esta cortina de humo. Y ya estamos con nuestra invitada políticamente incorrecta. El día de hoy nos acompaña Ruth Caldas, quien ha tenido una trayectoria por nuestra ciudad, por nuestra provincia, por la localidad y sería muy importante que sea ella quien nos cuente todo su caminar político. Bienvenida, Ruth. Estimada Carmen, qué gusto saludarle y agradecerle también por esta invitación a este nuevo espacio políticamente incorrecto. Esta es una oportunidad para saludarles, para también quizás reencontrarnos a veces con rostros reconocidos y a través de las pantallas para poder reencontrarnos también con quienes en estos años han sido parte de nuestro caminar. Usted decía una trayectoria de algún tiempo, sí, ciertamente son un poquito ya más de 20 años que decidí incursionar en lo público, en lo político, tengo que decirlo también. Y muchas veces cuando me preguntan por qué está en una institución, por qué está en otra y cómo así, yo soy muy creyente de que como en todo espectro de lo humano y de lo inclusive comunitario, uno va armando carrera. Es decir, un médico puede prestar servicios en un hospital, en una clínica, en un dispensario, en un espacio público, puede hacerlo desde su espacio privado. Lo propio ocurre inclusive con los periodistas que están hoy en un medio de comunicación impreso, mañana quizás en uno digital o pasado mañana en uno televisivo. En nuestro caso ha habido la posibilidad de trabajar en algunos espacios de servicio público y yo me siento convencida de que eso me ha permitido hacer una carrera en lo público, formarme también. Tengo la suerte de haber estudiado 2 carreras, primero en la Universidad Estatal de Cuenca, Contabilidad Pública y Auditoría. Pude formarme en esa casa académica también en 4º nivel en tributación y luego estudiar Derecho y tengo este momento la suerte de haber culminado una maestría en gestión de la dirección
pública, así es que eso me ha permitido estar en algunos espacios. Ahora mismo estoy en una empresa muy linda, en la empresa pública de movilidad, tránsito y transporte del Cantón Paute, quizás en una faceta diferente, donde estoy poniendo en pleno potencial todos mis conocimientos, tanto en la parte financiera como en la parte jurídica, y direccionando uno de las entidades que tiene mayor proyección de crecimiento a nivel de la provincia. Tenemos revisión vehicular, tenemos el servicio de estacionamiento rotativo tarifado y el tema de la señalización, las campañas de educación vial, que hoy nos permiten también precautelar la salud y la integridad de los ciudadanos, de quienes van en carro, de quienes conducen, de quienes van en bicicleta. Así es que ya les he contado un poquito de lo que estoy haciendo ahora, y ustedes conocen que inicié muy, muy jovencita, desde los 19 años, en una coyuntura muy rara de haber sido reina parroquial. Ahí tuve la suerte de contactarme con actores barriales, con líderes comunitarios, tengo que decirlo también, con algunos espacios religiosos que son los que conocen la realidad porque hacen permanente acción de tipo social. Y este año de trabajo me permitió ya no desengancharme de ahí en adelante de muchas realidades, de muchas vivencias que a veces son dolorosas. Y es más, eso me impulsó a tomar la decisión de formarme en la carrera de Derecho. De ahí en más, por primera vez la Constitución señaló la apertura de que los territorios rurales teníamos la plena posibilidad de estar en los consejos cantonales en la misma proporción en la que había habitantes rurales y habitantes urbanos, habían concejales rurales y concejales urbanos. En el caso del Cantón Cuenca, una cámara edilicia formada por 15 integrantes, nosotros fuimos los 5 primeros. Tuve la suerte de ser la primera concejala rural, así dice mi nombramiento del Consejo Nacional Electoral. Además, tú eres una mujer política que sale de la ruralidad, genial. Y ese fue quizás un desafío que yo digo era parte de los 3 eslabones que formaban esa condición de tener quizás una diferencia muy marcada al momento de iniciar mi trayectoria pública y política. Usted lo ha señalado, un personaje que viene desde lo rural, es decir, la primera vez que un concejal de una parroquia y qué hace y para qué va a representar y qué va a buscar. Pudimos hacer cosas muy interesantes allí que ya comentaremos después de manera muy breve, pero sí es importante recalcar que no solo eso para mí era un desafío, el hecho de ser mujer, que siempre es difícil a la hora de hacer política. ¿Y más hace 18 años? Hace ya 20 años. 20 años. Fíjese usted cuando empecé a incursionar en este mundo, y luego tengo que decirlo con mucha honestidad también, el hecho de ser joven en ese momento. Yo empecé a los 21 años formalmente a trabajar en el sector público y a los 26 años ya estaba electa como concejala rural del Cantón Cuenca, concejala al final, y en ese momento la legislación vigente, la Ley Orgánica de Régimen Municipal, disponía que habían 3 autoridades en el Consejo Cantonal: el alcalde, el vicealcalde y el presidente o presidenta ocasional. En mi caso, tuve la suerte de ser designada por el Consejo en ese espacio y yo recuerdo de manera muy clara que cuando discutíamos internamente quién podía asumir ese rol, pues no había mucho interés porque ya había una propuesta de cambio normativo hacia el COTAD que está vigente hasta ahora, y el COTAD desaparecía esta figura, de tal suerte que decían, bueno, que sea transitorio, que sea provisional, encarguémosle quizás por el perfil a la más joven, por el perfil a una mujer dentro del Consejo, considerando que éramos mayoría de mujeres, y que tenga esa representatividad de venir de lo rural. Pero pude aprender muchísimo porque el entonces alcalde, por los proyectos de ciudad, viajaba mucho fuera del país, lo propio el vicealcalde del cantón, que también por sus actividades muchas veces estaba fuera de Cuenca, y me correspondió ya en los primeros meses, siendo muy jovencita todavía, ser alcalde subrogante de la ciudad, con toda la responsabilidad que esto implica. Así es que de esa quizás debilidad que pude mirarla en su momento, porque era un tema que todo el mundo decía va a desaparecer, no hay mucha relevancia sobre esa designación, finalmente pude aprender, y cuando se cambia de la Ley Orgánica de Régimen Municipal al COTAD,
la propia normativa dispone que de modo transitorio debían a nivel del país elegirse todas las segundas autoridades del Consejo. Esto es vicealcalde o vicealcaldesa, y ahí fue que con mayoría de votos, 9 de 15, siempre recuerdo, tuve la suerte de ser electa por primera vez como la primera vicealcaldesa y además rural de Cuenca, porque la normativa antes decía era el vicepresidente del Consejo Cantonal, lo que se lo interpretó como el vicealcalde, pero estrictamente, ciñéndonos a la ley, era el vicepresidente del Consejo Cantonal. Y con este cambio normativo, pues primera vez se habla del vicealcalde o vicealcaldesa, y con la condición de ser una de los componentes del Consejo que representaba la proporción rural del cantón. Esto fue en su primera participación como concejala de Cuenca. Así es, una sesión muy tensa, sin duda pisando fuerte, mirando siempre la expectativa de qué podremos hacer. Y yo digo, hay que ir dejando huella, y una huella positiva por donde pasamos. Pero esa primera designación, quizás con mucha discusión, con 3 candidaturas, yo recuerdo que habían otros compañeros y compañeras que también de algún modo propiciaron la opción de ir a ese espacio, pero un escenario muy distinto, mucho más relajado de lo que fue el segundo momento en mi elección como vicealcaldesa por segundo periodo, esto ya con un nuevo alcalde, con una nueva línea política, con otra mayoría en el Consejo Cantonal, con varias mujeres en la Cámara Cantonal, y esto fue, yo tengo que decirlo, un tema que a nivel nacional ameritó una discusión, porque la integrante quizás de una línea política pudo ser electa con mayoría de votos de los integrantes de otra línea. Así es que ese fue un momento. Yo creo que alguien me dijo, usted fue tendencia, se marcaba el hashtag Ruth Caldas en las redes sociales, sobre todo en el Twitter, pero fue por la segunda nominación como vicealcaldesa, que fue un tema complicado. Yo diría que ameritó que a más de uno se genere incomodidad, pero sí tengo que decir algo, mi estimada Carmen, con mucha madurez. Ya ha pasado el tiempo. Mirando retroactivamente, si yo tuviera la opción de estar en ese mismo escenario y con las mismas condiciones, volvería a tomar la misma decisión. Yo me ratifico en todo lo que he actuado. Y además tengo que decir que se han limado asperezas quizás con algunas personas que en ese momento resultaban antagónicas a esa decisión. Hoy hay la capacidad de sentarnos, de mirarnos a los ojos, de conversar, hasta de tomarnos un café, de darnos un buen abrazo, comprendiendo, a propósito del nombre del programa, que es políticamente incorrecto llevarse de pasiones y hacer que las discusiones sobrepasen el umbral del momento y del espacio donde se generan. Luego volvemos a ser ciudadanos, vecinos. Cuenca tiene una proporción donde todavía nos volvemos a encontrar mientras hacemos compras, caminamos, vamos a algún espectáculo público, asistimos a algún evento religioso inclusive. Así es que es mejor que las discusiones duren lo que duran los problemas, y avanzar cuando llegan las soluciones, pues dar la vuelta a la página y borrón y cuenta nueva para sumar siempre esfuerzos en bien de lo que todos buscamos, que es el bienestar de lo colectivo. Me encantó el tema de no dejarnos llevar por las pasiones, y pienso que en la vida debe ser así, pero más aún en la política, en donde estamos tomando decisiones que no me afectan solamente a mí, como Carmen, a Ruth, sino que afectan a todos los mandantes. Me parece genial tener claro esa situación, y sobre todo entender que debe ser un trabajo profesional. La política tiene que ser transparente, tiene que ser con justificación en cada una de las cosas que yo hago, y no solamente por apasionamiento o porque él tiene la camiseta roja y yo tengo la camiseta azul, entonces todo lo que diga no y se acabó. Eso no va bien, no le va bien a nuestro país. No. Y mi segundo momento de participación dentro del Consejo Cantonal me sirvió precisamente para eso. Es decir, era un alcalde que no era mi coideario, concejales que no estaban conmigo en la papeleta, pero finalmente Cuenca necesitaba avanzar, y era un momento muy álgido en la economía y en la movilidad del cantón. Teníamos de por medio en la ejecución del proyecto tranviario, que ustedes recordarán, es que las calles se queden abiertas, que no haya movilidad, que varios negocios cierren, que algunos quiebren, inclusive hay que decirlo. Y lo que necesitábamos era empujar el accionar del alcalde para que tome las decisiones correctas bajo el marco de lo legal y bajo lo que a Cuenca le correspondía, inclusive en su beneficio económico, porque es una obra muy grande que involucró más de $200 millones, la más grande que se ha ejecutado en Cuenca hasta el momento. Y eso implicó darle gobernabilidad. Yo tengo muy claro ese término,
darle gobernabilidad al alcalde de ese momento. Es decir, ya se acabó la campaña, las discusiones, probablemente inclusive hasta un intercambio de ideas opuestas durante los debates que se dan en el momento de solicitar el voto, pero ya concluido ese capítulo era hora de construir ciudad y de hacerlo en función de sobrepasar ese gran bache que teníamos en ese momento. Y en efecto, en mi condición de además presidir la Comisión de Planificación Financiera y Finanzas Públicas del Consejo Cantonal, todos los informes iban orientados hacia ir solventando ese que en el momento se convertía en un gran dolor de cabeza para Cuenca, porque nosotros vivimos del turismo, el turismo estaba en recesión, hay que decirlo, porque el centro histórico, que es nuestra joya para efectos de vender positivamente la idea de visitar la ciudad, estaba con serias complicaciones, así es que ya solventado ese bache, pues hubo momentos en los que pudimos coincidir en otros temas importantes como la defensa del agua versus la minería, como la ratificación de nuestra histórica lucha por desconcentrar las competencias con los consecuentes recursos para que la descentralización sea efectiva. Y yo considero que ese segundo momento de mi paso por el Consejo Cantonal probablemente fue ya el producto del aprendizaje de los primeros 5 años, que se complementaron luego con decisiones que se alejaron muchísimo del apasionamiento político que yo creo que a todos nos inunda en su momento, pero que nos debe llevar también a la reflexión de que las decisiones se toman en cabeza fría, pensando en lo que usted dijo precisamente, que mi decisión afecta a miles, a cientos de miles de personas en el caso de nuestro paso por el Consejo Cantonal de Cuenca. Decisiones difíciles que le haya tocado tomar a Ruth. ¿Cuál cree que ha sido la decisión más difícil, la que se ha sentado, la que se ha acostado con su almohada y ha dicho qué voy a hacer mañana? Varias, muchísimas. Cada sesión del Consejo Cantonal, cuando el expediente llegaba adjunto al orden del día, era un ejercicio de ir revisando el contenido, de ir puliendo ideas, pero también de entender que hay ocasiones en las que hay que decir no, o en su momento esperemos, midamos bien las consecuencias, el alcance de lo que estamos resolviendo. Yo traigo a colación 2 temas, el uno ya lo dije de alguna manera cuando se iba a elegir vicealcalde, es decir, ¿qué hago? Por un lado está la alineación política, que en ese momento para mí era ideológica, muy de corazón, tengo que decirlo también, es decir, había un cariño, una condición de querer el proyecto que nosotros teníamos en ese momento. Sin embargo, ya varias cosas se fueron desconfigurando y luego entender que en mi condición de mujer podía nuevamente tener esa opción. Y yo recordaba en ese momento el discurso de una ministra de Inclusión Económica y Social que estaba en funciones y que a propósito del Día de la Mujer, que había pasado hace poquito tiempo, porque el Día de la Mujer en marzo y esta elección fue en mayo, había dicho en una de sus intervenciones: ser mujer y no luchar por la defensa de nuestros derechos es una verdadera contradicción hasta histórica. Entonces recordaba estas palabras, las dije en el Consejo Cantonal a propósito de ematir mi voto, y es uno de los temas que sin duda meritó varios días de reflexión, de profundizar qué es lo que iba a pasar, cuáles iban a ser las consecuencias de esa decisión. Así es que cuando muchas personas me dicen, pero usted se iba a enfrentar al gobierno de turno con todo el poder que en ese momento tenía, sí, probablemente ahí a lo mejor el riesgo no se midió adecuadamente, pero vea usted, pasados los años, el tiempo ha dado la razón. Y varios otros temas en los que me he puesto a pensar, pero por ejemplo cuando discutíamos la ordenanza que es pionera a nivel del país para la protección de la fauna urbana, ya bajo el contexto animalista que también prevalece en la ciudad de Cuenca, había la propuesta de ordenanza que contenía varios temas positivos, pero varios temas complicados también de ser llevados a la práctica, sobre todo desde esa perspectiva de mirar qué pasa con el trabajo agrícola, donde está la producción, lo que nos alimenta y que tiene como aliado estratégico al trabajo también de varios de los defendidos en la ordenanza de protección de la fauna en el caso del Cantón Cuenca. Fue un momento para decir, esperemos, la ordenanza va a progresar, pero no en este momento, no sin antes tomarnos el tiempo de mirar que hay varias cosas que debían cambiar. La ordenanza dio un giro total en un porcentaje importantísimo, los articulados cambiaron y regresó al Consejo, regresó más pulido, regresó con mejores opciones. Y yo digo definitivamente, cuando en algún medio nacional
nos llamaban a consultar, bueno, es la primera ordenanza de esta naturaleza que se aprueba en Cuenca, cuáles son las bondades y cuáles son quizás las debilidades que ustedes identifican, bondades muchas, debilidades quizás mínimas. Hasta hoy no se ha vuelto a revisar la ordenanza, pero es una ordenanza que, más allá de normar el cuidado y la tenencia responsable de los animales, genera hoy una nueva conciencia de lo que implica convivir con otros seres vivos que también merecen respeto y merecen cuidado. Buenísimo, y me ha dicho tantas cosas que tengo ahí todas las preguntas de golpe. Habló de algo muy chévere, el tema de reivindicar a la mujer en la política, ¿no? Y en su opinión y en su experiencia, ¿mujer come mujer? Es complicado. Hemos asistido, y yo creo que a usted le habrá pasado lo mismo, a muchos espacios donde decimos hay que unirnos, hay que fortalecernos, hay que estar juntas, porque mientras estemos juntas nada nos es difícil, y he podido vivir la esencia de lo que implica poner en práctica esos preceptos que compartimos en los espacios donde discutimos derechos de mujeres y derechos de las mujeres a la hora de generar democracia. Pero también he vivido los otros escenarios adversos, complicados, difíciles de entender. Yo soy muy respetuosa de las ideologías. Creo que los extremos no nos llevan a nada bueno, en absolutamente nada. Pero sí soy muy creyente de que es necesario, cuando decimos vamos a trabajar en espacios formativos de las mujeres, no solo que vayamos generando conciencia, sino que sean espacios donde podamos participar de manera equitativa con los hombres. A mí me pasó en alguna oportunidad en uno de los centros educativos importantes de nuestra localidad, que me invitaron a conversar con los alumnos a propósito de la fecha especial nuestra, del 8 de marzo. Y el entonces rector de la unidad educativa, que era el único varón presente en la sala, cuando era un colegio mixto, me dio la bienvenida y me dijo, bueno, ahora sí les dejo para que conversen de temas de mujeres. Y claro, apenas empezó mi intervención, le digo, señor rector, antes de que usted cruce el umbral de la puerta, le invito a que se quede, siéntese, tenemos espacio. Y si puede quedarse algún otro maestro, también que lo haga. Y les invito más bien a que recapacitemos y que en el próximo espacio que tengamos, y yo me comprometo en eso, estemos varones y mujeres. Y en efecto me volvieron a invitar y estuvimos varones y mujeres, y fue un buen momento para reconocer entonces que estos temas involucran tener una conciencia como mujeres, pero una conciencia también de lo que implica convivir con el género opuesto. No necesariamente somos iguales, tenemos muchas diferencias hasta físicamente hablando, pero sí es necesario entender que tenemos la misma capacidad, la misma condición y el mismo deseo de hacer bien las cosas. Lamentablemente en el camino y en la viña del Señor de todos nos encontramos, pero muy respetuosa de los criterios adversos. Creo que en más de una oportunidad sí me ha correspondido, hasta en la casa, decir somos mujeres, sí, pero hay que ser más inclusivas, hay que ser más abiertas, hay que ser más participativas inclusive, porque yo vengo de un hogar donde mis hermanos, que son pegaditos en edad a mí, son varones, con una diferencia de un año, y en la casa mismo establecemos roles que son distintos entre hijos e hijas, y yo creo que hasta ahora con mi mamá ha sido una cuestión de permanente discusión en el sentido positivo, decirle sí, pero si yo puedo hacer, él también lo puede hacer, no va a pasar nada, nadie se va a enfermar, nadie se va a desgastar de las manitos ni de los pies. Entonces es un tema también de ir sensibilizando a las mujeres, y a veces hasta de atrevernos a dar el ejemplo y dar el paso adelante para que el resto mire que sí es posible realizarlo. Yo me quedo contenta ahora cuando a nivel nacional se dice que tenemos pronunciamientos en firme respecto de que si la alcaldía está ocupada por un varón, la vicealcaldía tiene que estar ocupada por una mujer. Y eso deviene de una lucha que se empezó hace poquito, en el 2010, cuando empezó a regir el COTAD, y cuando se empezó a hablar de que si ya está un varón en un espacio, complementemos con una mujer en el otro y viceversa. Así es que ahí todavía queda mucha tela por cortar. Sin duda, yo siempre digo, la capacidad no es cuestión de género. Los hombres y las mujeres en capacidad estamos al mismo nivel y debemos demostrar esa capacidad, también esa honestidad, que pienso que no es que porque es mujer va a ser más honesta y porque es hombre va a ser menos honesta. No, eso ya es cuestión de la persona, de sus valores,
de sus principios, de lo que trae dentro de sí para dar a los demás. Entonces no nos dejemos llevar que porque es hombre o porque es mujer es más capaz en una u en otra cosa. Eso para mí tampoco no va. Yo pienso que las oportunidades se ganan, se forjan. Yo siempre hablo desde la experiencia también, ¿no? Y desde lo personal. Yo soy mujer, pero tengo 2 hijos varones, entonces jamás voy a querer sobrepasar sus derechos ni que ellos quieran sobrepasar los míos. Entonces entender ese respeto y vivir en sana convivencia pienso que sería mucho mejor y no dejarnos llevar en esto tampoco por apasionamientos ideológicos ni de género. Totalmente. Y a veces esos cambios a nivel de la sociedad empiezan en la casa. La mayoría de veces empiezan en la casa y empiezan también en los espacios más pequeñitos, en los espacios laborales, donde a veces sí hay que atrevernos a decir con mucha cordialidad, hagámoslo juntos. Y yo creo que ahora que estoy en una faceta donde he tenido la suerte de estar en algunos espacios adscritos a lo nacional, que son una complicación, y yo tengo que decirlo con el corazón muy abierto, son un gran dolor de cabeza, porque depender de Quito, de lo que en Quito les guste o no, es bien complicado, y eso implica ya no solo acoplarnos en el tema de género, en el tema de territorialidad también, en el tema de ideologías, en el tema de creencias, hasta en el tema formativo. Y quizás los municipios, los espacios territoriales tienen con mayor obligación y con mayor facilidad, debo decirlo, la obligación de ir generando en todas sus decisiones esta transversalización del enfoque de género que es tan importante. Yo tengo este momento la suerte de estar en una empresa donde estamos 45 personas, la mayoría son varones, tenemos un grupo importante también de mujeres, pero siempre que tomamos decisiones digo, a ver, ¿cómo va a impactar esto en el segmento de los compañeros varones y cómo va a impactar esto en el segmento de las compañeras mujeres? En el quehacer, en el día a día, hay que ir cambiando y hay que ir transversalizando la identificación de cómo generamos una sociedad donde lo equitativo y lo justo vaya haciéndose presente cada día. Buenísimo. Ahora que ya hemos entrado un poco en calor, Ruth, cuéntenos, ¿cuál cree usted que ha sido su acción políticamente incorrecta, la más políticamente incorrecta en toda su trayectoria política? Bueno, yo no diría que es la políticamente incorrecta desde mi percepción, sino probablemente desde cómo se ve desde afuera. Esa justo es el enfoque, porque cuando yo les digo que aquí somos políticamente incorrecta, es cuando la corrección política nos pone una camisa de fuerzas y yo no puedo hacer porque eso ante la opinión es políticamente incorrecto. Pero si tanto han gobernado los políticamente correctos, quizás nos toque hablar de lo que es políticamente incorrecto. Y me ha pasado en más de una oportunidad, déjeme decir con gran franqueza. Cuando nos atrevemos a decir la verdad, muchas veces dicen, ¿pero para qué dijiste? Te hubieras quedado callada. A veces es mejor evitar. Y el auténtico política es mejor quedarse callados. Entonces, quizás eso ha sido para mí un tema muy complejo. Voy a citar algunos pequeñitos ejemplos nada más. En alguna oportunidad el Consejo Cantonal de Cuenca me designó para que les representara en un evento fuera del país. Eso implicó el desplazamiento, varios días de ausencia y, digamos, la consecuente erogación económica que la municipalidad realizó. En ese momento, bajo la normativa vigente, cuando había una designación era necesario retornar de la misión y rendirle cuentas al Consejo, es decir, me fui, asistí, estos son los productos y los resultados y X, Y, Z, dirección o coordinación municipal es la encargada de dar seguimiento a la gestión que se inició a propósito de mi misión. Y en efecto así lo hice y le añadí un cuadrito más a mi informe. Y puse informe económico. Y en el informe económico decía, a ver, el municipio me entregó esta cantidad, estos son los detalles de la erogación con documentos verificables y este es el saldo a favor que a través de tesorería he procedido a consignar en calidad de devolución por rubros no devengados en esta misión internacional. Claro, todo el mundo entre chiste y chiste en el consejo, decían es que como es solterita, es que alguien le haya dado posada, es que claro, ahí se ha evitado el gasto. Y luego al salir del consejo cantonal, voy a evitar nombres, pero uno de los compañeros del consejo me dijo, usted acaba de poner un pésimo ejemplo, porque luego van a querer que todos hagamos lo mismo, que vengamos a rendir cuentas de en qué hemos gastado.
Y si usted tiene un estilo al viajar que se acomoda al nivel de gastos que nos acaba de compartir, no todos viajamos así. Hay quienes nos gusta tratarnos bien, dormir mejor, comer mejor y en todo sentido acoplarnos a un gasto que es mucho más grande que el que usted ha generado. Usted acaba de dar un pésimo ejemplo. Ese es uno de los momentos en los que sin duda sentí... Pero más de esas incorrecciones políticas a este país. Incorrecto se veía hacer Sí. eso, pero personalmente con mi conciencia me quedo muy tranquila. Sí, Y quizás sí. ya en otros momentos mucho más avanzados de esta incursión política, sí me he atrevido a compartir abiertamente momentos poco agradables o poco memorables en función de haber compartido con uno o con otro actor político ya su manera de ser a nivel personal inclusive. Y quizás sí, muchas veces me dijeron, ¿para qué dices? No, te hubieras callado, no hubieras dicho y hasta ahora te va a traer cola y probablemente así mismo es. Pero lo volvería a hacer no por un tema de generar escándalo. Quienes me conocen saben que al contrario, soy una mujer de muy poca controversia. Tuve un padre que me enseñó que muchas veces es mejor callar y obviar para cediendo ir ganando. Y ahí como un paréntesis, mi papá que ya falleció hace 14 años, yo le recuerdo todos los días porque sus enseñanzas me han ayudado a ser quien soy hoy en día. Y mi papá tenía un apodo, todo el mundo le decía el tranquilo, a tal punto que a veces en invitaciones a compromisos sociales no llegaba su nombre, sino llegaba así, como Tranquilo Caldas. Y cuento esto porque mi papá era un hombre tan tranquilo que quizás nos conectó con esa tranquilidad con la que hay que vivir la vida, pero eso no implica que hay momentos en los que hay que levantar la voz y diciendo la verdad, probablemente incomodar a alguien, pero invitarle quizás a esa persona a través de decir la verdad, a reorientar sus comportamientos, sus conductas, su visión y quizás hacia su percepción para con las mujeres. Yo lo volvería a hacer, lo diría abiertamente, y si he cometido un error, yo lo digo de manera muy honesta. Cuando cerré mi ejercicio como vicealcalde, Diario El Mercurio me sacó una nota preciosa que llevaba por título Ruth Caldas, la mujer que le dio identidad propia a la vicealcaldía de Cuenca. Y era toda una página que detallaba mis inicios, el trabajo en el consejo, los proyectos ejecutados, los temas que quedaban pendientes, mi visión hacia futuro y una pregunta clave que yo la recuerdo ahora con mucha claridad. La persona que me entrevistaba decía, si hay algo que usted no volvería a hacer, ¿qué es lo que no volvería a hacer? De estos 10 años de haber pasado por el municipio de Cuenca. Y yo lo decía con entereza antes y lo digo ahora con la misma modalidad, no me volvería a quedar callada. Es decir, cuando alguien no tiene un apropiado comportamiento, hay que decirlo, hay que hacérselo saber, y si para hacérselo saber y para que enderece esa conducta hay que probablemente invitarle a conocer que hay mecanismos legales que nos asisten para precautelar nuestros derechos. Eso es algo que haría, es decir, algo que no repetiría es volverme a quedar callada. Si usted me pregunta, sí medio políticamente incorrecto visto desde afuera, aunque no coincido con eso, a veces es callar por política. No, yo creo que el silencio nos hace daño, hay que hablar, hay que hacerlo fundamentadamente, por supuesto. Y finalmente, yo digo, nunca hay que arrepentirse de las cosas que uno hace. Hay que arrepentirse de las cosas que uno deja de hacer. Y asistirle a la verdad es una de las cosas que siempre hay que hacer. Buenísimo, me acaba de dar dos pautas que quisiera ahondar en estas dos cosas. Una de ellas es sobre estos machismos que todavía se dan en política. Cuando los concejales hacen ese tipo de insinuaciones, son insinuaciones que no harían si es que era un hombre. Entonces, esa también es una realidad que está muy latente y sin polarizar, sin irnos a ningún extremo. ¿Cuántas veces Ruth ha sentido este tema de que quizás si esto hacía un hombre no le decían lo mismo y por hacer yo ahora me están criticando y ahora me están dando palo? Se siente mucho en política, ¿verdad? Se siente mucho, se siente en el día a día. Yo creo que en el caso de las mujeres, inclusive nuestra imagen tiene que ser mucho más impecable porque es susceptible de inclusive algún tipo de calificación, más cuando estamos en la palestra política y al ojo de la crítica pública.
Lo propio sucede con nuestros comportamientos en el día a día, es decir, si vamos a un compromiso social, cuidado una foto, cuidado por ahí estés brindando, cuidado por ahí estés bailando con mucha alegría, porque también va a ser probablemente criticable, ¿no? Si eso pasara en el contexto contrario de un político, de un personaje masculino en el ejercicio de lo público, sería que alegre, que divertido, es que es un chévere, es que es un bacán, como decimos nosotros acá coloquialmente. Pero quizás en el caso de la mujer hay una dimensión diferente de muy alegre, de era que se mida un poquito más. Son cosas que poco a poco uno va permeando, que aprende a aceptar las críticas constructivas, y las que vienen desde otra arista, pues más bien uno aprende que poco a poco vayan resbalando sobre el aceite que uno tiene que estar siempre blindado. Completamente. Otra de las cosas que también me llamó la atención, nos decía sobre el tema de la tranquilidad. Ruth no ha estado envuelta en muchos escándalos, en ningún escándalo que yo recuerde más bien, y eso es muy complicado en política, porque ser controversial es como que decir aquí estoy y llamo la atención, pero ese no ha sido su actor político. ¿Por qué? Es mi forma de ser. Yo creo que cada ser humano tiene su naturaleza, y cuando vemos a las mujeres involucradas en actos que riñen con lo honesto, porque ya lo moral es un tema muy susceptible, pero yo diría con la línea del honesto, pues uno siente la obligación de que con doble esfuerzo tiene que tratar de apuntar a ese objetivo, demostrar que es posible confiar en las mujeres en cada uno de los espacios, en el ámbito público y en el ámbito privado también. Y luego, pese a que presidí por 10 años el Comité Permanente de Festejos de Cuenca, que muchos dirían es que es fiestera, es que es extrovertida, es que, como suele decir mi mamá, donde esté el cohete, ahí están las Ruth-Caldas. Sí, fue un trabajo muy lindo, y lo califico de trabajo porque fue una actividad que me demandó mucho tiempo. Durante 10 años de mi vida, yo sentía satisfacción, primero al mirar a la gente disfrutar de mi trabajo, luego al generar una reactivación económica que hacía que los más pequeñitos, los que venden por ahí los caramelos, un los caramelo, digamos hasta una agüita caliente, eran las personas que se aventajaban de mi trabajo. Entonces quizás en esa faceta me vieron muchas veces bailando, aplaudiendo en un escenario, saludando sin miedo, sin fobia ante miles de personas, pero realmente esto no implica, digamos, de algún modo haberme extralimitado, creo yo. Y lo que usted dice, más allá de esa condición de estar expuesta en lo público, yo creo que haber administrado fondos que bordeaban los $300,000 al año durante 10 años en el Comité Permanente de Festejos, sin que eso haya ameritado, digamos, un llamado de atención de algún ente de control, o tan siquiera un escándalo, ¿no? Probablemente por ahí siempre hay alguien que dice, a ver, yo tengo un equipo de DJ y le contrataron al otro, pero ¿qué pasó? Probablemente un DJ tenía un cable que el otro no, y en la especificación del requerimiento era necesario contar con ese elemento como un tema imprescindible. Pero más allá de eso, no ha habido ningún altercado, ningún tema en el que se diga ha estado inmiscuida en los altos contratos de la ciudad. Yo fui muy respetuosa. Tuve 2 momentos con 2 alcaldes con 2 tipos de carácter muy diferentes. Porque, digamos, cada ser humano es diferente, y en el caso de los 2 alcaldes con quienes coincidí en la suerte de ser vicealcalde, con 2 seres humanos totalmente diferentes. Solo para hacer ese acuerdo a los amigos, usted estaba con Paul Granda y luego con Marcelo Cabrera, ¿verdad? Sí. Y con 2 seres humanos totalmente diferentes, tengo que decirlo. Pude empatar bastante bien en su momento, pero nunca hubo ni siquiera una intromisión de naturaleza criticar la nominación de uno u otro funcionario, o a lo mejor de por qué la provisión de un servicio con X firma y no con la otra. Siempre fui muy respetuosa, me mantuve al margen de esas decisiones, y creo que eso me ha permitido hoy caminar por la calle. Hay muchos políticos que después de salir de los espacios penosamente no pueden ni volver a las instituciones, porque por el modo quizás con el que se condujeron internamente, el personal no les recibe precisamente con cariño. Ese es un tema que yo tengo que decirlo con inmensa alegría. Regreso, converso, me abrazo, hasta si necesito hacerles una consulta o hasta pedirles un favor, lo hago. Y la segunda cosa es no
no tener intranquilidad más allá de los temas que a todos nos asisten hoy por los temas de inseguridad común, digámoslo así, no tener ningún tema del temor a que a lo mejor en algún momento me pifeen, me pidan que me retire o no sea bienvenida en un espacio. Yo creo que esas son de las grandes cosas, de las grandes riquezas que yo me llevo. Hay quizás muchas insatisfacciones y muchos sinsabores también que uno se lleva, porque la política no siempre es grata y los espacios públicos no siempre son retributivos respecto al esfuerzo que uno ha dado, pero le queda la satisfacción personal. Yo creo que la conciencia y el acostar nuestra cabecita sobre una almohada, dormir y saber que al siguiente día no voy a tener ningún incidente es suficiente razón para seguir actuando así. Hermoso, hermoso todo lo que nos comenta Rudy. Además, siempre hay esto, ¿no? De que cuando está una mujer en la política, el pretexto del resto de mujeres es como decir, es que ella no me representa, es que si fuera así, es que si fuera asado. Pero yo pienso, personalmente lo digo, que Ruth Caldas es una política que sí me representa. Ruth Caldas sí me representa porque representa, por una parte, la entereza que debe tener una persona en la política, el pisar fuerte, firme, el hacerse notar, pero de una manera, como usted decía, tranquila, serena, y llegando a cada uno de los espacios con la frente en alto, que pienso que eso es lo que nos queda al final del día a todos los seres humanos, no solamente a los políticos. Y tener esta carrera en lo público no tiene nada de malo, o sea, simplemente es dedicar su vida a brindarle el servicio a los demás. Diferente es cuando entran personas 4, 5, 6, 7, 8 años y están con mansiones en Estados Unidos. Eso dista mucho de la realidad. Entender entonces que no tenemos que tener miedo a la política, porque la política per se no es mala. La política no está para robar, la política no está para enriquecernos, la política debe estar para servir. Y el día de hoy, miren, hemos traído un ejemplo de que sí es posible hacer esa política de servicio y seguir caminando por la calle con la frente en alto. Muchas gracias. Así mismo ha sucedido y lo que usted decía, he tenido la suerte de estar en instituciones del ámbito social, de tránsito, en los gobiernos descentralizados, en el área administrativa, en el área turística, en el área de promoción patrimonial, y en cada espacio se aprende. Así digo, no necesariamente es que porque uno va a dirigir a los equipos humanos uno llegue a enseñarles. Por el contrario, todo, claro. Hay valiosos seres humanos de quienes uno se retroalimenta, aprende y al final se va con la satisfacción de deje un pequeño granito de arena, pero más allá de eso, deje seres humanos con quienes sé que en determinado momento de la vida voy a volver a coincidir y les voy a mirar exactamente con el mismo respeto con el que me conduje, probablemente en una condición de jerarquía que eso se desvanece, porque los cargos y los puestos se van. El set está hoy día lleno de buena vibra. Ruth, para terminar, quiero terminar con esto de aquí. ¿Cuáles son sus proyecciones políticas, quizá de elecciones a futuro? No tengo una adherencia política, nunca la tuve, pese a que he sido 3 veces candidata, 2 oportunidades a concejal. Me atreví a propiciar una candidatura para la prefectura, pese a que no tenía los recursos ni el equipo político que es necesario. Pero lo hice con altura. Uno de los más gratos recuerdos de mi vida es haber participado en este debate. He recibido unos comentarios muy bonitos. Quizás las diferencias del momento, yo los ratifico ahora. Fíjese usted, yo he vuelto a conversar con todos quienes estuvieron presentes en ese debate y con todos he saludado. Y hemos dicho ya, pues son cuestiones políticas del momento. Quizás intercambiamos hasta algunas palabras que no coincidían, pero más allá de eso ya volvemos a ser vecinos de la coloquialidad cuencana. Y finalmente, sí tengo que decir, no hay una proyección en este momento. Las cosas van sucediendo y se acomodan. Yo soy muy creyente, soy muy respetuosa de las creencias, de las ideologías y de lo que cada uno se anima a confiar. Pero yo soy muy creyente de Dios y en los últimos años las cosas han ido sucediendo con esfuerzo, pero también por diosidencia. Ha habido una dosis combinada muy bonita que ha hecho que las cosas se vayan dando. Si usted me pregunta, a lo mejor cuando era niña usted decía, yo voy a llegar a ser en algún momento, así sea por 2 días, alcalde de esta ciudad. No, nunca hubo esa visualización, pero las cosas se fueron dando y en este momento tengo un compromiso enorme con la empresa en donde estoy comprometida a trabajar, temas relacionados con la movilidad, con la precautelación de la vida, porque hoy la propia Organización Mundial de la Salud dice de manera muy abierta que
trabajar en temas de movilidad es precautelar la vida de los seres humanos. Así es que estoy ahí, estoy contenta hasta que el directorio así me lo permita, el presidente también, que es el alcalde del Cantón Paute, y si en algún momento hay otra oportunidad, pues asumiré un nuevo desafío. Pero por ahora no hay una expectativa. Yo comprendería que de cara al momento político que vamos a vivir en los próximos meses, con la configuración de listas, con la alineación de cuadros para asambleístas, tanto varones como mujeres, porque hoy la ley dice que debemos tener una equitativa participación en un porcentaje dentro de las listas. Hay la necesidad, si tengo que decir, porque más que convicción en el caso de algunos espacios políticos, hay la necesidad de incorporar a las mujeres a las listas. Así, pero y con esa pena seguramente habrán algunas propuestas, recibiré algunas llamadas, algunas visitas, todas son bienvenidas, pero no hay por ahora una decisión orientada hacia hacer de mi participación un nuevo ejercicio político. Por ahora estoy comprometida en el orden técnico, financiero, legal, en la empresa donde estoy trabajando, donde tengo proyectos que yo espero en el mediano plazo se concreten y puedan cambiar la realidad de vida de los habitantes con los que ahora tengo un compromiso de trabajo. Lindo saber eso, y bueno, si es que por ahí cambia la decisión o ahí esperamos tenerle nuevamente aquí, y seguir conversando de estos temas que realmente el día de hoy han sido muy enriquecedores, y espero que nos sigan hasta el final, porque entender este mensaje tan conciso, tan claro que está implícito de que la política per se no es mala, es lo que nos ha traído la charla del día de hoy. Agradecerle, Ruth, por su tiempo, por darnos este espacio, y esperar que podamos, como dije antes, seguir coincidiendo en estas conversaciones junto a toda la gente de la 961, la Suprema Estación. Ya saben, conéctense en Facebook, conéctense en YouTube y no se pierdan ni un solo capítulo. Salen todos los domingos en la mañana. Muchas gracias. Y como usted señalaba, me ha dado mucha alegría volver a esta casa radial que muchas veces me abrió sus puertas para darme su apoyo, para poder trabajar, y es la muestra de que juntos sí podemos marcar una diferencia. Así es que qué lindo encontrarle a usted, encontrarle en esta casa radial y compartir a quienes van a estar pendientes de esta entrevista. Un abrazo para todos. Nos vemos, queridos amigos.